Dele. Bueno, primero vamos a hacer como que un pequeño análisis de la tarea pasada. Algunos errores que se cometieron, como por ejemplo, se confundió hacer un plan nada más sin que algunos tuvieran o se sentaran a meditar la tarea que se desarrollaba y el método que se estaba desarrollando. Les contesté en el correo individual que qué es lo que les hacía falta, ¿verdad? El objetivo de la planificación era esa, de que ustedes estudiaran o recordaran los contenidos de los métodos de la resistencia y trabajaran esos métodos como tal, ya con ejercicios, como tal, dentro de una planificación. Pero bueno, son cosas de que pasan y que se tienen que tratar de mejorar de una u otra manera. Se entiende y tal vez no es una excusa, pero se sobreentiende a veces de que cuesta un poquito por este medio que es lo virtual nada más, ¿verdad? Los que desarrollaron una tarea así como ya en la práctica, pues sí, se podría decir que hay un 100% de aceptación. No es lo mismo nada más dejar un plan en escrito que ya llevarlo a la práctica. Ahí se hacen las consideraciones que ahí hay un mayor aprendizaje significativo. Entonces, eh, sobre todo, tratar de analizar los métodos a que se refieren. Hubieron por ahí algunos de que confundieron, estaban trabajando coordinación, estaban trabajando velocidad y nos correspondía específicamente métodos de resistencia, específicamente de lo aeróbico, ¿verdad? Esta semana nos corresponde lo anaeróbico. Hablamos de 3 minutos para abajo, menor que 3 minutos. Entonces, algo que se trabaja en menos que 3 minutos, pues entra la velocidad y entra como tal el día de hoy la fuerza. Es una capacidad que siempre se va a desarrollar en casi todos los deportes, porque la fuerza es la madre de las otras capacidades condicionales. Entonces la fuerza se tiene que trabajar, por eso se hace mucho hincapié ahora de que se trate de planificar siempre sesiones de entrenamiento correspondiente a pesas o específicamente al trabajo de fuerza. Vamos a tener unas pequeñas descripciones, como fuerza es la capacidad de vencer una oposición, ¿verdad? El hecho de tener algo con un peso o algo estático es algo que nosotros tenemos que vencer, ya sea que tenga el mismo peso de nuestro cuerpo o un peso mayor que o menor que. Se tiene que tener un esfuerzo muscular, tanto que sea de forma voluntaria. Eso es lo que nos habla de fuerza. Si queremos tener un concepto así, a grosso modo, del sistema de la capacidad de fuerza. Hay factores que influyen en la fuerza. Entre ellos está la fibra muscular. Eh, todos tenemos dos tipos de fibras dentro del organismo, dentro del músculo, fibras rápidas y fibras lentas. La capacidad de la fuerza se viene de las dos. La fuerza se va a obtener de las dos fibras, debido a que las fibras lentas son las capaces de resistir un esfuerzo o un peso. Y las fibras rápidas son las que van a desarrollar la fuerza explosiva. Entonces, los dos tipos de fibras inciden en la fuerza. Eh, el grosor del músculo también, a más cantidad de músculo, más fibras musculares tenemos y por ello mayor capacidad de fuerza vamos a tener. El ángulo de las articulaciones, ¿por qué? Porque el músculo hace elongaciones y extensiones, entonces a eso se tiene que ver un factor de la fuerza que va a determinar, ¿verdad? Y el incremento de la coordinación intramuscular y
intramuscular. A esto se refiere cuando se trabaja tanto ya un ejercicio como tal. Entonces la coordinación intramuscular, al decir coordinación intramuscular, se refiere a los aspectos a las fibras que se mueven constantemente y eso hace de que tenga ya una coordinación y un incremento de fibras y sobre todo un incremento de masa muscular. Entonces es el incremento de la coordinación intramuscular, mayor cantidad de fibras. La coordinación muscular, la contracción muscular, perdón, son tres. Eh, ¿Cómo les podría explicar? Biométricamente se maneja en tres: contracción isotónica, fase concéntrica. Como podemos ver en la imagen que aparece, es la contracción estática de un músculo o de un grupo muscular. Eh, Ahí podemos ver que es la contracción del bíceps, hay contracción del tríceps, hay contracción del cuádriceps, hay contracción de otros músculos o de otras zonas musculares, contracción del glúteo, de abdomen, mire, todas las situaciones de músculos, ¿verdad? Entonces, pero son estáticas, ¿verdad? La contracción isotónica o fase extrínseca es el alargamiento del músculo. Como podemos ver en la imagen, es cuando el músculo está alargado, pero está soportando un peso, ya sea un peso vertical o un peso horizontal. Al decir un peso horizontal es cuando nosotros estamos eh, contrayendo o empujando alguna superficie. Y cuando es vertical es cuando estamos soportando el peso, en este caso, pues de la barra que está sobre la persona ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos la otra, la concentración isométrica, que se produce el esfuerzo, pero no genera movimiento. Es la resistencia de la fuerza prácticamente, o fuerza a la resistencia cuando uno se apoya en alguna superficie. La situación de aquí que se ve en la imagen, que es una sentadilla con apoyo, y se mantiene el movimiento estático, pero el objetivo es resistir cierta cantidad de minutos en esa misma posición. No solo ese ejercicio hay otros ejercicios más, pero específicamente la contracción isométrica produce fuerza, pero no produce movimiento. La fuerza en función de la existencia del movimiento. Podemos encontrar dos: la fuerza estática y la fuerza dinámica. Su nombre lo dice. La fuerza estática es aquella que mantiene una resistencia exterior, no provoca desplazamiento. Es el mayor tiempo posible que se pueda mantener el movimiento. Son similares a la última que acabamos de ver en esta diapositiva, la contracción isométrica es similar a la fuerza o es derivada de la fuerza estática. Y la fuerza dinámica, aquella en la cual se hace un desplazamiento en vencer una resistencia y el músculo prolonga cierto alargamiento y cierto acortamiento. Entonces, son dos tipos de fuerzas de las que podemos nosotros siempre diferenciar. Podemos ver en las imágenes claramente cómo se refiere a cada una de ellas, ¿verdad? Hay otro tipo de clasificación de la fuerza, por fuerza lenta o fuerza máxima, la fuerza rápida, la fuerza explosiva o potencia y la fuerza de resistencia. Si hablamos de la fuerza lenta o fuerza máxima, es la capacidad de resistir o vencer una resistencia máxima, el levantamiento de pesas prácticamente, ¿verdad? Ahí podemos ver lo que es el deporte de halterofilia, es la capacidad que tiene el músculo de vencer una resistencia por cierto tiempo, por cierta cantidad o por ciertas series. A eso se refiere. La fuerza rápida, muchos cometemos el error que cuando escuchamos fuerza, nuestro pensamiento se va específicamente al levantamiento de pesas o fisiculturismo, pero la fuerza, como se les decía al principio, se ve en todos los deportes
y uno de ellos es el atletismo, el fútbol, el baloncesto. Cada vez que hacemos algún movimiento, siempre el músculo o el músculo esquelético necesita fuerza para hacer para desarrollar cierto tipo de ejercicio. Entonces, la fuerza rápida es la capacidad de un sistema neuromuscular para vencer una oposición con una velocidad, rapidez de contracción. El ejemplo aquí es el lanzamiento de disco, la fuerza que se necesita, que es una cadena cinemática que ellos tienen que tener desde el primer ángulo, que es los pies, hasta donde termina el ejercicio, que es en las falanges de las manos. Ahí termina toda la fuerza concéntrica que ellos deben de tener en su momento de hacer el lanzamiento. Obviamente, el lanzamiento como tal tarda, si mucho, 5 segundos. Entonces, por ello es capacidad de la fuerza. Otros dos son la fuerza explosiva o potencia, ¿verdad? Que son sinónimos. Es específicamente lo que se trabaja a través de un salto, a través de una elevación de todo el cuerpo. La fuerza explosiva se trabaja también en deportes de baloncesto, deportes de fútbol, balonmano, porque son capacidades que se hacen en cierto movimiento. Y específicamente es la máxima tensión generada a la mayor velocidad posible. Ahí ponen el ejemplo de un salto, pero adaptándolo ya a nuestro deporte, pues en el fútbol es un salto a través de el golpe del cabeceo, en el baloncesto a través de hacer alguna recepción y otros ejercicios que se pueden desarrollar a través de la fuerza explosiva, incluso es a través en el atletismo, a través de la salida de los eventos de velocidad, porque es la explosividad de la potencia. Y por último tenemos fuerza de resistencia, y es la capacidad de realizar repetidas contracciones musculares para vencer resistencias suaves, pero durante mucho tiempo. Te ponen el ejemplo de hacer despechadas, resistir cierta cantidad, por ejemplo, hacer 100, 200 despechadas, puede ser la fuerza de la resistencia, o mantener o estáticamente también soportando un peso, simplemente haciendo una plancha con flexión de codos. Entonces, esas son los cuatro tipos de fuerza. Y ahora vamos a lo que específicamente el tema del día de hoy, que son métodos para el desarrollo de la fuerza. Son 7 métodos. Sí, dígame, señor Lucky. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Tengo una duda. Ahorita que estamos trabajando a través de videos con los estudiantes, ¿cómo podemos seguir trabajando la fuerza resistencia con ellos? ¿Se puede ahora o no? Porque yo estaba trabajando con ellos, con los de sexto, la fuerza de resistencia, pero como por la cuarentena, ahora ya no. Entonces, ¿debo seguir haciéndolo o no? Sí, sí se puede hacer. Específicamente usted estaba hablando del grado de sexto. En esa edad, De en ese sexto, grado, sí. ¿sí? Sí, licenciado. Usted estaba hablando del grado de sexto. En esa edad, recuerde que si vamos a recordar un poquito Sí. lo del trimestre pasado, las edades sensitivas para el desarrollo de las capacidades. Y si hablamos de sexto primaria, están entre los 11 12 años. El trabajo que se desarrolla con ellos de fuerza siempre es a través de su propio peso o menor que su propio peso por las circunstancias de Sí, hormonas licenciado. del crecimiento. Entonces, usted sí puede seguir tomando siempre en cuenta esas leyes o principios para el desarrollo de la fuerza. ¿Cómo lo puede hacer? A través pues hemos visto algunos videos, algunos tienen cierta información científica y otros nada más porque así lo hacen, pero como les vuelvo a repetir, hacer ejercicios de fuerza con su mismo peso, menor que su propio peso, si hablamos de ese grado prácticamente. Ahora, si hablamos ya de chicos del básico, de tercer básico para arriba y diversificado, pues sí, ya se puede incluir un poquito más de peso, más de ellos, ¿verdad? Entonces, creo que ahí solucionamos la duda.
Sí, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, antes de mencionar los 7 tipos de métodos que, que más se basan a nuestro contexto, porque si ustedes ingresan a investigar a través del Internet o a través de otros libros, existen una gran gama de métodos del desarrollo de la fuerza, pero algunos son muy específicos para ciertos deportes o son un poquito más científicos, por no decirlo de esta manera, y no se adaptan tanto a nuestro medio de la edad escolar o de ciertos deportes de nuestro medio. Entonces, estos 7 que se van a presentar ahorita son los métodos más comunes y mejores comprensibles. De ellos ya ustedes pueden investigar más, si así lo fuera, para entender otro tipo de métodos. Entonces, hay una ley que maneja o que condiciona estos métodos. Y la ley es mayor peso, menor repeticiones. O lo contrario, menor peso, mayor repeticiones. Vuelvo y repito esta ley porque espero que se les quede a ustedes para el trabajo que van a realizar. Y si lo anotan, sería mucho mejor. La ley o el principio que maneja estos métodos es mayor peso, menos repeticiones. Caso contrario fuera, menor peso, mayor repeticiones. Es una ley que siempre se va a mantener para el desarrollo de eh, cada método. Entonces, vamos con el primer método, que es el método de los esfuerzos dinámicos. Dice que es la realización de ejercicios a mayor velocidad posible. En este método, el volumen es corto o es pequeño y la intensidad es máxima. Vuelvo a repetir, métodos de esfuerzos dinámicos. Dice realización de ejercicios a mayor velocidad posible. ¿Entre qué ejercicios se pueden desarrollar o trabajar en estos métodos? Despechadas, abdominales, lumbares, sentadillas, flexión de brazos, con y sin peso. Pero si ustedes le van a meter peso, que sea el peso no sea mucho, porque el volumen no es tanto, sino lo que se trata aquí es de que él haga flexiones de brazo, por ejemplo, o despechadas abdominales, pero a la mayor velocidad posible. ¿Cuántos minutos lo puede hacer? Él lo puede hacer en segundos o minutos. Hablamos, por ejemplo, si ustedes van a trabajar este método, deben de dar la posibilidad de trabajar despechadas en 10 segundos y recuperación de 20 a 30 segundos. Y hacer 5 series o hacer, si mucho, unas 7 series. Este es el método de los esfuerzos dinámicos. Luego tenemos los métodos de los esfuerzos estáticos. Mantener una posición varios segundos. ¿Qué ejercicios podemos o qué trabajo podemos desarrollar en esto? Por ejemplo, suspensión de brazos, estar sostenido de la barra y al aire por varios segundos, ya sea en la forma de abierta o en la forma cerrada, para mantener una posición en varios segundos. La parada de manos en gimnasia también es un trabajo que se puede desarrollar en estos métodos. Obviamente estos segundos son menores que 7 segundos. 3, 5, 7 segundos que se puedan nada más desarrollar. La suspensión o parada de un pie o parada en 3 puntos de apoyo o cuadrupedia, pero simplemente en la posición ventral, cuando estamos sobre el suelo, nos apoyamos en una posición de plancha o despechada y mantenernos en esa posición durante 7 segundos. Es la posición que nosotros debemos de tener en métodos de esfuerzo estáticos. Se le puede trabajar con peso,
o sin peso. Al decir sin peso es el mismo peso del individuo o del niño, o cuando se quiere hablar con peso, pues se habla ya de alguna, por ejemplo, de algún, si estuviéramos en un gimnasio, de algún disco, o si estuviéramos dentro de nuestra clase de educación física, pues alguna, una bolsa de arena, una bolsa de algún otro material que se pueda reutilizar o reciclar. Luego tenemos los métodos de los grandes esfuerzos. Eh, Consiste en someter al sistema neuromuscular a su máxima posibilidad de esfuerzos. Si hablamos de este método, hablamos de los deportes de halterofilia y levantamiento de pesas, ¿verdad? Que específicamente podemos trabajar cargando mayor peso del individuo. Como estamos hablando de estos deportes, no podemos descartar de que en nuestro medio a veces levantamos el peso de otro compañero. Entonces hay que tener cuidado en esas situaciones, en las tareas de educación física, o que a veces decimos, bueno, carguen a su compañerito y vamos a trabajar peso, ¿verdad? Y vamos a carreras de 5 o 10 metros, donde ellos tengan que cargar a su propio compañero, pero a veces cae la mala suerte de que a veces se queda un niño gordito con uno delgadito. Pues a veces hay que tener cuidado, porque si queremos trabajar métodos de gran esfuerzo, tienen que tener el cuidado ustedes de que sea el peso aceptable para cada niño, si hablamos de niño, con su mismo peso. Entonces, ahora si se habla ya de deportes o deportistas de alto rendimiento, pues específicamente el esfuerzo es grande. Entre más capacidad logre levantar, entonces se le exige más, ¿verdad? Como por ejemplo, le vamos a preguntar a Christopher cuál es el potencial máximo de peso que él alcanza en levantamiento de pesas, valga la redundancia. Ahí está. Compañeros, pues como en el caso mío, bueno, y recordemos que cuando estamos trabajando a veces es progresivo, ¿va? Pero póngale que si estoy trabajando en diferentes máquinas, uno maneja diferentes pesos, ¿va? Pero por lo regular en press de banca, digamos, para trabajar lo que es pecho, aproximadamente trabajo como 100 libras más o menos. Y que lógicamente si voy a trabajar tríceps, que es un músculo más pequeño, lógicamente no podemos ponerle mucho peso, ¿verdad? Entonces, depende del tamaño del músculo, es el peso que estamos trabajando muchas veces. Hablamos de, Christopher, le decía la pregunta, ¿cuánto es el peso máximo que usted levanta en arranque y envión? En arranque. En arranque tengo un peso más o menos de como 150, 175 libras. Ajá. ¿Y usted pesa? Ajá. ¿Y usted cuánto pesa? Yo peso 140. Entonces, 140 exacto. Entonces, eso específicamente quería que ustedes entendieran de que él trabaja más del peso, de su propio peso. En un ejercicio de arranque, me imagino que... Exacto. Entonces me imagino que él trabaja de esa situación, incluso puede someterse incluso a los 175 por ahí de arranque en un trabajo de fuerza explosiva, ¿verdad? Entonces, por ahí tirando tal vez su capacidad máxima, por ahí los 180 o incluso los 200, pero en un solo arranque fuera competencia, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con los métodos con los métodos de grande esfuerzo. La máxima o el gran esfuerzo que tiene el individuo en levantar un peso prácticamente, ¿verdad? Luego tenemos el método de los esfuerzos reiterados. Y específicamente es la realización de repeticiones de ejercicio. Ofrece ofrece la aparición de la fatiga. En métodos de los esfuerzos reiterados podemos tener algunos ejercicios como por ejemplo flexión de brazos
con peso o con mancuernas, lo que hacemos en los gimnasios, ¿verdad? Y tenemos también a realización de arranques, realización de enviones, varias repeticiones. Dentro de nuestra tarea o dentro de nuestro medio están hacer flexiones de piernas. ¿Cuáles son las flexiones de piernas? Por ejemplo, sin aparatos, las sentadillas específicamente. Flexión y extensión de piernas, las zancadas con peso, específicamente el individuo, si este fuera el individuo, mis deditos, ¿verdad? La zancada sería hacer esto, con peso o sin peso, en movimiento sin desplazamiento, pero con ejercicios, ¿verdad? Tenemos otros que son los saltos sobre cajones. Han visto que colocan muchos, a veces ciertos cajones de 30, 40 centímetros. Entonces, hacer repeticiones de saltos arriba y abajo. Y esto, hacerlo por menor que 3 minutos, pero mayor que 1 minuto y medio, para que ya ofrezca una aparición de fatiga, ¿verdad? Entonces, los métodos de esfuerzos reiterados son esos, hacer varios ejercicios repetitivamente para que el músculo aguante un peso o la capacidad del ejercicio sea con aparición de fatiga. Luego tenemos los métodos extensivos. Y los métodos extensivos se basan en la utilización de las sobrecargas no máximas con un número de repeticiones máximas o cerca del máximo. Vamos a hablar de un ejercicio que, por ejemplo, son las despechadas. Métodos extensivos. Los métodos extensivos hablan de 100 despechadas. Lo que habla es de mayor volumen, o sea, mayor tiempo. Él lo puede hacer en un tiempo amplio, pero mayor tiempo, menor intensidad. Al decir menor intensidad, es de que se puede hacer en series. Las 100 despechadas lo vamos a hacer de la siguiente manera. 10 series de 10 repeticiones cada serie. Una recuperación de 30 segundos a 45 segundos. Entonces, el método es extensivo porque se extiende las 100 despechadas y no importa, de cierta manera, el tiempo que se vaya a tener para realizarlo. A comparación o a diferencia de los métodos intensivos. Aquí su nombre lo dice, la intensidad es cuando sube. ¿Cómo vamos a subir la intensidad? Y se basa en la utilización de la sobrecarga máxima o muy cerca de lo máximo. Seguimos hablando de las 100 despechadas, pero lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Menor volumen, el tiempo tiene que ser menos, y mayor intensidad, las series que se van a realizar se puede desarrollar solo en una. A comparación de la anterior, extensivo, lo podemos hacer en varias series. Ahora el método intensivo es las 100 despechadas en una sola serie. Obviamente, el tiempo va a ser menos, pero la intensidad va a ser más. Y luego, y por último, tenemos el método mixto, que es la combinación de series extensivas e intensivas. ¿Cómo lo podemos trabajar? Con el mismo ejemplo de las despechadas. 100 despechadas. Primero hacemos 5 series de 10 repeticiones. Llevamos 50 despechadas. Entre cada serie, un descanso de 30 segundos. Y después de las 5 series, una macro recuperación de 1 minuto para terminar con 2 series de 25 repeticiones. Entre cada serie, 45 segundos de recuperación. Entonces, esos son los métodos de la fuerza. El ejemplo con despechadas o con sentadillas, pero específicamente ahí entra la variabilidad o entra ¿cómo les podría yo explicar? El desarrollo o el criterio de cada entrenador, de cada maestro, de cada profesor de educación física en cómo tener o cómo variar sus clases. Entonces, de eso se trata, que
el secreto de cada entrenador, ¿verdad? Entonces son ejemplos que yo les puse para que ustedes logren entender un poquito o de mejor manera para que ustedes también desarrollen la tarea que se presenta a continuación. Y es comprender de manera práctica los métodos de entrenamiento de la fuerza dentro de la planificación deportiva. Y específicamente la tarea es desarrollar voy a con él. No se escucha, yo tampoco escucho. Juguemos